Vamos a ir esta mañana a Apocalipsis capítulo 8. Y quiero alentarnos, queridos hermanos, a que esta semana leamos en casa, atención, Apocalipsis 8, 9, 10 y 11. Hemos tratado de ir más o menos agrupando algunos capítulos, ¿verdad? Conforme los temas que van abordando, conforme los acontecimientos que describen. Al menos hoy aquí juntos leeremos una parte del 8 y del 9. Lo que quisiera que nos llevemos esta mañana son dos cosas. La primera es 3 claves o recordatorios a la hora de ir a leer que van a sobresalir. ¿Sí? Cuando leas, acuérdate de estas 3 verdades. Pero esas 3 verdades que nos puedan fortalecer el día de hoy también. En medio de lo que esté atravesando cada uno, nuestras familias, en medio de nuestro caminar con Dios, que estas 3 verdades también nos puedan fortalecer el día de hoy. Y que sea lo que Dios nos esté pidiendo que hagamos, que podamos decirle a Él, sí, vamos a ir practicando el decir sí. Vamos a Apocalipsis capítulo 8. En los capítulos anteriores, de hecho desde el 5, recordamos que había un rollo que tenía unos sellos. ¿Quién puede abrirlo? ¿Quién es el único que tiene la autoridad de comandar y de tomar ese rollo? En los capítulos 6 y 7 vimos que se comenzaron a abrir esos sellos. Particularmente vimos que había 6 sellos. Cuando aparece un séptimo, normalmente aquí ustedes van a ver, el séptimo sello no se describe, porque justamente después aparecen las trompetas que vamos a ver hoy. Son 7. Pero justamente la séptima no se describe. Y más adelante vienen los juicios de las copas. Así que probablemente muchos autores usan esta palabra que me llamó la atención y dicen que de repente aquí hay una descripción telescópica, ¿verdad? Con los sellos hay 6, pero el séptimo son las trompetas y la séptima trompeta son las 7 copas. Estamos en los momentos de juicio. Es una nota difícil, es una nota dura. Sin embargo, vemos la nota de esperanza. Capítulo 8, vamos a leer todos juntos. Tengo la nueva versión internacional, Héctor, tenemos nueva versión internacional hoy, ¿verdad? Vamos a leer aquí. Siempre es bueno que usemos varias versiones, así que debemos aprovecharlas todas. Apocalipsis capítulo 8, verso 1 en adelante. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo, como por media hora. Un silencio que está quizás preparando lo que viene. Y vi a los 7 ángeles que están delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Aquí viene ahora esta parte de los juicios de las trompetas. En el texto bíblico, las trompetas juegan varios papeles, se utilizan en diferentes momentos. Pero quizás vale la pena destacar que la trompeta suele ser aquel símbolo de autoridad, aquel símbolo de poder. Versículo 3. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono. Verso 4, y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Verso 5, luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Cuando vimos los sellos, también hubo estos estruendos y relámpagos y terremoto.
Ahora acá con las trompetas también aparece. ¿Y qué creen? Va a aparecer también con las copas. Primer recordatorio, querida familia. Número 1, llevémonos esto hoy. Dios escucha las oraciones de su pueblo. Dios escucha las oraciones de su pueblo. Aquí se está presentando una escena en la que vemos que sube delante de Dios este incienso y este humo y las oraciones de los santos, las oraciones de su pueblo. No olvidemos lo que leímos en el capítulo 6. Permítanme leer el capítulo 6, versículos 9 y 10. Apocalipsis 6, 9 y 10. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Verso 10. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz? ¿Seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? ¿Hasta cuándo? Y se les dijo que esperaran un poco más. El pueblo, en medio de esa persecución, habiéndose mantenido fieles al Señor, pagaron un precio. Sufrieron el martirio. Fueron muertos por la causa de Cristo, por obediencia. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a sufrir por obedecer a Dios? A sufrir por ser fieles a Cristo. Estos hombres y estas mujeres nos dan un gran ejemplo y su clamor era: Dios, dijiste que eres ese Dios justo. Dijiste que harías algo con esto. Dios escucha las oraciones de su pueblo. Podríamos incluso llegar a decir que lo que viene, esa acción de Dios manifestando su justicia, es una respuesta a las oraciones de su pueblo. Las oraciones por la justicia, me atrevo a decir que son muy delicadas y muy complicadas. Yo creo que no me equivoco al decir que nosotros realmente conocemos aquí en este mundo una justicia totalmente imperfecta. ¿Dónde encontramos a nuestro alrededor ejemplos de justicia recta? Dios es el Dios justo, perfectamente justo y perfectamente amoroso. Habrá momentos, queridos hermanos, en los que leeremos su palabra y nos costará entender esa justicia de Dios. No es un Dios que se complace en el dolor porque alguien se lo merece. En realidad, todos nosotros mereceríamos castigo. Pero es un Dios perfectamente santo que tiene que hacer algo con el pecado, no puede dejarlo pasar por alto. La justicia que nosotros conocemos o es una justicia de desquite, y a veces a nuestra carne le gusta eso, ¿verdad? Cuando somos víctimas o sufrimos algo, queremos desquitarnos. Esa no es la justicia de Dios. A veces la justicia que conocemos es una justicia muy débil, muy suave. Que bueno, pues está bien, ¿verdad? Así era la ley, pero está bien, ¿verdad? Vamos a ser elásticos con ella y flexibles. Dios es perfectamente santo y perfectamente justo y perfectamente amoroso. Y Él es el juez y el árbitro perfecto del partido. Y desde Génesis, cuando Él dijo que no había que comer de ese fruto, porque ciertamente la muerte vendría, así fue. ¡Ah, qué injusto! Dios, ¿cómo manda ese castigo y nos trajo condenación a todos la desobediencia de uno? ¡Qué injusto, Dios! Sí, me cuesta ver la justicia. Nosotros no lo hubiéramos hecho así. Pero es perfectamente justo y mostró su justicia perfecta cuando Cristo también, uno en el lugar de todos nosotros en la cruz, pagó por nuestra culpa. Dios sigue escuchando las oraciones de su pueblo. Dios sigue escuchando tus oraciones.
En medio de persecución, los creyentes se mantuvieron fieles y Dios escuchó su clamor. No es que Dios vio a otro lado mientras los creyentes sufrían. No es que Dios no se dio cuenta de lo que estaban atravesando. Dios escucha nuestras oraciones. Está muy atento. Todo aquel que invoca el nombre del Señor, Él no le echa fuera. ¿Cómo está tu confianza en Él para llevar una vida de oración ferviente, una vida que depende de Él? La oración, querida iglesia, no es para convencer a Dios que haga algo. Él hace todo en el tiempo perfecto. Aún aquí, la oración de los santos, la respuesta es: falta un poco más. En el verso 11 del capítulo 6. La oración no es repitamos más y hagámoslo más fuerte para que entonces Dios nos haga caso. Fíjense que en toda instancia eso sería como funcionan los dioses ajenos, los dioses paganos, ¿verdad? Que son como caprichosos. Y hasta que uno hace los sacrificios que quieren, ¿verdad? Entonces lo atienden a uno. De hecho, por eso en Madagascar, por eso quieren echar a alguien al volcán para que los dioses les devuelvan el agua. Ese no es nuestro Dios. Es un Dios que tiene el control, está atento, pero es un Dios que nos ha dicho claramente que espera de nosotros una vida de oración, no para convencerlo a Él de algo, es para convencernos nosotros que Él está haciendo algo, es para convencernos nosotros de que debemos dar pasos de obediencia. Dios ha estado dando provisión sobrenatural, Dios ha estado obrando en el tiempo perfecto, milagrosamente, pero sí debemos orar justo como lo hacías hoy. Señor, ¿qué esperas de nosotros? ¿Qué quieres de mí? Señor, gracias, aquí estoy, confío en ti, tú quieres y puedes usarme. En esto y en otras áreas, ¿qué tenemos que decir? Sí, pero por eso oramos. Oramos para decir: Señor, aquí estoy. Señor, voy a ser fiel. Señor, creo en tu justicia. Señor, creo en tu misericordia. Creo en tu provisión. Creo que eres el Dios perfecto. Creo que lo que dice tu palabra es verdad. Hoy no lo estoy viendo así. Y es más, hoy no me siento así. Hoy leo quizás alguno de los salmos que dice que tú eres mi protector y me siento desprotegido. Leo los salmos y dice que nada me faltará y siento que me faltan muchas cosas. La oración no es para convencer a Dios que haga algo, es para convencerme que Él lo está haciendo y decirle: Señor, aunque no puedo ver, aunque no puedo entender, aunque no puedo sentir, voy a confiar en ti. Dios sigue escuchando esas oraciones, y la oración de estos mártires que se mantuvieron fieles y que pagaron ese precio no son ignoradas. Tu oración nunca es ignorada. ¿Por qué cosas estás orando? ¿Qué le estás pidiendo a Dios que haga en tu vida, en tu familia, a tu alrededor? Dios, úsame. Dios, aquí estoy. ¿Quién se atreve a orar como el profeta, verdad? Heme aquí, mándame a mí. No, pues Señor, aquí hay más, ¿verdad? Hay que dar participación a otros, ¿no? Heme aquí estoy, Señor. Listo, mándame a mí. Dios escucha las oraciones. Luego vienen las 4 trompetas. Las primeras 4 trompetas describen un juicio parcial. Fíjense que lo que vamos a leer ahora es que viene un juicio terrible y está enfocado en una tercera parte. Ya dijimos, ¿verdad? Y qué bueno que hemos podido tomar estas lecturas. No estamos tratando de descifrar cada detalle y averiguar, ¿verdad? Las fechas del futuro, no se trata de eso. Es más, estoy muy contento de que hagamos una lectura lo más sin prejuicio posible, porque aquí hay muchos sistemas teológicos preestablecidos, ¿verdad? Y uno ya lo lee con un lente, pero lo hemos leído sin tratar de apelar a ningún sistema ya establecido de los marcos teológicos. No son malos, pero vamos formando el que la lectura nos da.
Hay 4 juicios parciales, fíjense, sobre la vegetación de la tierra. Imagínense perder 1/3 de la vegetación de la tierra, de los árboles. 1/3 de los océanos. 1/3 de las aguas frescas. Es decir, 1/3 del planeta sin agua, sin mar, sin árboles. O sea, no sé si vamos dimensionando la catástrofe que eso significa. Y son afectadas también las lumbreras celestiales, el sol, la luna. Es catastrófico. Es un problema serio, ecológico, económico, etc. Y luego vienen 3 trompetas que son descritas como ayes. ¡Ay! Sin H, ¿verdad? ¡Ay! De lamento, ¡ay! De dolor, un ¡ay! Que generalmente en el texto bíblico el ¡ay! Es una maldición que viene. Caen sobre la tierra y es el juicio para la humanidad. Leamos capítulo 8, verso 6 en adelante. 8:6 en adelante. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Tocó el primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre, y se quemó la 1/3 parte de la tierra, la 1/3 parte de los árboles y toda la hierba verde. O sea, lo que oímos hoy de global warming y todo eso no se compara todavía con esto. Será terrible. Verso 8, tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La 1/3 parte del mar se convirtió en sangre y murió la 1/3 parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la 1/3 parte de los barcos. Es terrible. Tocó el tercer ángel su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la 1/3 parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama Amargura. Y la 1/3 parte de las aguas se volvió amarga. Y por causa de esas aguas murió mucha gente. Tocó el cuarto ángel su trompeta. Y fue asolada la 1/3 parte del sol, de la luna, de las estrellas, de modo que se oscureció la 1/3 parte de ellos, así quedó sin luz la 1/3 parte del día y la 1/3 parte de la noche. Es terrible. Y no se acaba ahí. Verso 13, seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las 3 trompetas que los últimos 3 ángeles están a punto de tocar! Todavía en las primeras 4 no vemos que ha directamente alcanzado a los habitantes, o sea, ha sido indirectamente. Sin agua, sin vegetación, sin peces, hasta sin barquitos, ¿verdad? Fue pandemia, no podían pasar, ¿verdad? Todos los barcos. Imagina, ahora es una pérdida total, 1/3. Es decir, totalmente perdido una parte. Capítulo 9, tocó el quinto ángel su trompeta. Aquí empiezan esos ayes. Y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Se le entregó, ojo con ese detalle. Lo abrió y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco. Y la humareda oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra. Normalmente eso es lo que hacen estas langostas. No, se les ordenó. Y que no dañaran ninguna planta ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlas, sino solo para
torturarlas durante 5 meses. Su tormento era como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era como el de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro, y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer, y sus dientes eran como de león. Verso 9, llevaban coraza como de hierro, y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tenían cola y agujón como de escorpión, y en la cola tenían poder para torturar a la gente durante 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. El primer ay ya pasó, pero vienen todavía otros 2. Qué dura, qué terrible las escenas que Juan está viendo y describiendo. Nuevamente, qué difícil ponerlas en palabras humanas. Ven cómo Juan utiliza la frase ¿cómo? ¿Cómo se parece? Juan, ¿qué es lo que viste? Y dice, se parece, esto es lo más parecido que encuentro para describir. El punto no es tratar de descifrar el diente y el pelo que tenían estas langostas, sino creo que hay una lección muy importante todavía y la menciono a continuación, pero sigamos leyendo. Verso 13. Tocó el sexto ángel su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo: suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes. Tenían coraza de color rojo encendido, azul, violeta y amarillo como azufre. La cabeza de los caballos era como de león, y por la boca echaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. El poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas con las que hacían daño. No sé si ustedes logran palpar, y faltan todavía las copas, y ahí también va a aparecer esto, pero no sé si logran palpar cómo algunos de estos juicios nos recuerdan mucho a las plagas que ya habíamos visto en Egipto. Son muy similares, están pasando cosas muy similares. Y lo que debe quedarnos muy claro es que así como en Egipto fueron reales y palpables esas plagas destructoras, esto que estamos leyendo aquí, que nos cuesta entender cómo era que, ¿verdad?, la coraza y la cola y la punta y el escudo, el punto principal, me parece, queridos hermanos, es que así como aquellos fueron tan reales y destructores, esto que vendrá será tan real y todavía más destructor. El juicio de Dios no es metafórico, no es simplemente una noción, una idea, es real. Primer recordatorio: Dios escucha las oraciones de su pueblo. Esta semana, cuando leas estos capítulos y cuando leas otras porciones de la Biblia, dedícate a la oración también. Enfoca tu mente y tu corazón en decirle al Señor: aquí estoy, Señor, confío en ti, sigo fiel a ti. Segundo recordatorio: Dios es perfectamente justo y sigue invitando al arrepentimiento.
Número 2, Dios es perfectamente justo y sigue invitando al arrepentimiento. Cuando alguien lee esto, si la reacción es, qué mala gente ese Dios destructor, está de mal humor y qué mal carácter tiene, no ha entendido de qué se trata esto. Sin embargo, eso es algo que escuchamos muy a menudo hoy. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite entonces? Dios es perfectamente bueno y envió a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar y perdonarnos de nuestros pecados. Me parece que lo que estos juicios van a poner en evidencia es la justicia de Dios, pero la dureza del corazón humano también. Necesitamos que vengan estos juicios para que se note la respuesta del ser humano. Préstenle mucha atención al 9:20. Antes de leerlo, puedes dejarlo ahí, Héctor, está bien. ¿Cuál fue la reacción en Egipto ante las plagas? Oh, este es el gran Dios todopoderoso al cual hay que temer. ¿Cuál fue la reacción de Egipto? Más duros. No me dejo. Más duro. ¿Qué te crees, Dios? Más duros. Esa dureza. Hermanos, es como en los tiempos de Jesús. Jesús, si hicieras un milagrito ahí, creeríamos en ti. Échate ahí un milagrito, pues, para que creamos que eres el Hijo de Dios. Dijo, una señal van a tener y no van a creer. La resurrección. No, ¿por qué quería un milagrito ahí? Jesús dijo, no. Sin embargo, en su misericordia, ¿cuántos milagros obró Jesús? ¿Cuántas sanidades? ¿Cuántas expulsiones? Lo vieron y lo usaban para acusarlo. Tenía que mostrarse esa misericordia y tenía que mostrarse esa justicia para que se revele el corazón humano. Miren el 20, el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones ni dejaron de adorar a los demonios. Viendo al Todopoderoso, el Pantocrátor que vimos en el capítulo 1, obrando y controlando, viendo esos juicios que van ocurriendo y van sucediendo, y ese Dios esperando que haya un arrepentimiento, nosotros, los seres humanos, tendemos a endurecernos. Queridos hermanos, si estamos aquí hoy, no olvidemos que es por la gracia y misericordia de Dios quien nos dio esa vida nueva. Nunca te vayas a creer, no, yo sí, mira, yo sí recrédulo soy, yo sí confío, yo sí soy bueno para creer en Dios. Es por su gracia. No fuimos nosotros. Él nos amó primero. En respuesta, nosotros le amamos a Él. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y muchos de nosotros, el Señor tuvo un trato tan particular que tuvimos nuestras épocas bien duras, ¿verdad? Queridos hermanos, las advertencias de estos juicios cayeron en oídos sordos. La destrucción no viene porque Dios es mala gente, Dios es resentido. Ese Dios, ¿verdad? Qué injusto. Viene porque es perfectamente justo y perfectamente misericordioso y nos da siempre el espacio para arrepentirnos. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos los días agradece a Dios por esa justicia perfecta y recuerda que sigue haciendo un llamado al arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento que hace en este mundo de oscuridad sigue estando vigente y tú y yo somos los mensajeros. Dios sigue llamando al arrepentimiento
a un mundo que está en oscuridad y tú y yo somos los mensajeros. Segunda de Corintios dice que somos embajadores y hablamos en nombre de Cristo, como si Dios mismo dijera: arrepiéntanse y reconcíliense con Dios. Querida iglesia, tenemos que seguir anunciando el evangelio. Dios sigue llamando y sigue invitando al arrepentimiento, pero te va a usar a ti y a mí para que hagamos ese anuncio. Tenemos que hacerlo. Vamos, iglesia, eso es parte de ser fieles a Cristo. Que me da susto, que me da miedo, que me da no sé qué. Fieles a Cristo hasta la muerte. Fieles a Cristo hasta la muerte. Anuncia a Cristo, habla de Cristo, provoca conversaciones espirituales esta semana. Es que por su gracia fuimos reconciliados con Él para que reconciliemos a otros. Y Dios sigue haciendo ese llamado. Número 2, Dios es perfectamente justo y sigue invitando al arrepentimiento. Esta semana, cuando ores, ora por esto también. Ora dándole gracias a Dios por esa gracia perfecta, esa misericordia, ese amor perfectos y esa justicia perfecta expresada en Cristo Jesús. Y dile: Señor, úsame para que otros conozcan a ese Dios verdadero que eres tú. Úsame para que otros entiendan que les estás dando oportunidad de arrepentirse. Estos juicios no son simbólicos, son reales, son para todo aquel que rechace la única solución y esperanza que es Cristo. Dios tiene que hacer algo con el pecado y el pecado está en nuestra naturaleza. Tercer recordatorio y cerramos aquí esta mañana. Los invito a leer los capítulos. Tercer recordatorio: en medio de toda esta destrucción, en medio de esta calamidad que está ocurriendo, cualquiera podría pensar: esto se está saliendo de control, esto es terrible, ¿qué va a pasar? ¿Dónde termina? Esto ya desbordó. Pues no. Tercer recordatorio: Dios sigue estando en control. Capítulo 10. Después vi a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube, y un arcoíris rodeaba su cabeza. Su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. Llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que estaba abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león. Entonces los 7 truenos se levantaron también, se levantaron sus voces. Una vez que hablaron los 7 truenos, estaba yo por escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: guarda en secreto lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. El ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y dijo: el tiempo ha terminado. En los días en que hable el 7º ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios, tal y como lo anunció a sus siervos, los profetas. Dios sigue estando en control. El mal y esta destrucción y este juicio no se escapa de su soberanía. Dios sigue siendo el soberano, perfectamente justo, perfectamente misericordioso. En el tiempo, en la forma, bajo su autoridad, sucede todo. En el siguiente capítulo miraremos que todavía hay persecución. Ustedes leerán el capítulo 11, aparecen 2 testigos, aparece ahí un lugar del templo donde están resguardados unos, hay protección, pero hay un lugar afuera donde hay persecución. Nada se escapa del control soberano de Dios. Y usa en el capítulo 11 a sus siervos
para que den testimonio. Hoy, querida iglesia, nosotros somos esos siervos que deben dar testimonio. Dios está en control de lo que está sucediendo a tu alrededor, está en control de lo que pasa en nuestra nación, está en control de lo que pasa en tu familia. Nada se escapa de su control, no es casualidad, no es que lo tomó desprevenido. Pero en medio de eso, Dios espera que nos mantengamos fieles. Quiero invitar a nuestro grupo Alabanza para que nos puedan guiar en unos cantos, y el primer canto que vamos a entonar, de hecho, habla del anhelo que deberíamos de tener de estar allá en el cielo. Y es un anhelo que todo creyente debe mantener. Es un anhelo legítimo, real. Pero, querida iglesia, que nunca sea como una escapatoria de lo que estamos viviendo acá hoy. Déjenme recordar también la oración de Jesús. No te pido que los quites del mundo. Y los cristianos dijeron, ¿verdad? Yo me quiero ir, si aquí mucha violencia y aquí, ¿verdad? Mucha inseguridad y aquí la economía y aquí me van a cobrar la tarjeta de crédito. No, Dios no lo vas a quitar. Como tú me enviaste al mundo, ¿qué dijo Jesús? Yo también los envío. ¿Y qué decimos los cristianos? Sí, amén. Así que al cantar que estemos allá en su presencia, al hablar de esa dicha, recordemos que tenemos una misión que cumplir acá. Tenemos a un Cristo a quien anunciamos, que nos envió. Iglesia, el fin se acerca. Cristo viene pronto. Y el llamado a seguir fieles al Señor hasta la muerte sigue intacto. Porque nuestra confianza está en el Todopoderoso. Él tiene tu vida bajo control. Tiene tu futuro bajo control. Tiene tu propósito bajo control. Vivamos hoy nuestra misión y anunciemos a Cristo sin temor. Padre, gracias por tu palabra que nos habla acerca de la soberanía tuya, tu autoridad. Nada ocurre. Aún lo que entendemos y lo que no logramos discernir, tú sí lo tienes bajo perfecto control. Señor, alabamos tu grandeza. Santo, 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 perfecto en justicia, perfecto en misericordia. Gracias por habernos alcanzado. Gracias por habernos llamado. Gracias por habernos revelado a tu Hijo Jesucristo. Gracias por habernos dado vida. Vida nueva, vida plena, vida eterna, vida abundante, Señor. Padre, que nuestra vida cumpla con tu propósito. Que nuestra vida no se aleje ni se rebele a tu voluntad. Que vivamos todos los días fieles a Cristo, siguiendo a Cristo y anunciando a Cristo. Aquí estamos, Señor. Como iglesia te decimos sí. Envíanos a nosotros.